El déficit fiscal de Ecuador para el próximo año llegaría a los 9.000 millones de dólares según el gobierno. En los últimos 4 años, el nivel de endeudamiento subió 10 puntos. Ecuador recibirá apoyo de China para cubrir el déficit fiscal del próximo año. Así lo dijo días atrás el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, en una entrevista a un canal del Estado. Hace unas 2 semanas me reuní con el Banco de Desarrollo de China y estamos casi completando negociaciones para cerrar la brecha del financiamiento de 2015. El déficit del país, según Herrera, estaría entre los 8.000 y 9.000 millones de dólares, que representan el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto. El gobierno no ha especificado cuánto dinero, del que en total necesitamos, prestará China. Para este experto, endeudarnos siempre con un mismo acreedor es doblemente riesgoso. De ahí que más allá de cubrir el déficit, lo importante es conocer al final cuánto nos tocará pagar. No es problema que esté financiado, no es problema que alguien me vaya a prestar el dinero. El problema es a qué precio me va a prestar el dinero. Porque si yo me gasto 100 de ese dinero prestado, me va a costar 108 hacer la obra. Espinosa señala que usar el petróleo como garantía de pago en estos casos también implica riesgo futuro. Para el gasto de hoy estás comprometido del petróleo de mañana y eso es un problema. Otro de los puntos resaltados por Espinosa es el ritmo de endeudamiento del país. En Ecuador, el límite de endeudamiento público no podrá sobrepasar el 40% del PIB, un porcentaje que estaríamos próximos a alcanzar. Es cierto que la deuda todavía no es muy alta, pero si seguimos a estos niveles de endeudamiento, la deuda llegará a ser superior, muy alta en breve plazo. Se puede terminar el año en torno al 28%. Del 2009 hasta ahora hemos aumentado 10 puntos en 4 años. Si seguimos a este ritmo de aumento de deuda, para el 2017 ya hemos cubierto el cupo del 40%. De su parte, el gobierno destaca que Ecuador todavía cuenta con un buen margen de endeudamiento a través de la emisión de bonos. Según el régimen, la deuda se tenía prevista hasta el 2015 debido a la alta presión fiscal a causa de los recursos que requiere la terminación de 8 proyectos hidroeléctricos. Joana Ramos, 24 horas. Sobre este tema conversamos a esta hora con el analista económico Marco López, a quien le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas. Qué gusto tenerlo acá. El gobierno subió la expectativa de gasto y a mayor gasto, mayor déficit, y eso implica, obviamente, ampliar ese endeudamiento que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Se habla de un déficit de 9.000 millones para el 2015. ¿Podría ser esa cifra? ¿Podría usted creerse mayor incluso ahora que se habla de que el endeudamiento lo tenemos a pasos acelerados? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Realmente sigue siendo preocupante el hecho de que el déficit fiscal vaya cada año en aumento. Este año hablábamos de 5.000 millones, para el próximo año estamos hablando de 9.000 millones. Al final, la balanza de pagos siempre tiene que estar equilibrada, porque no podemos pagar más allá de lo que tenemos. Por lo tanto, si se sigue proyectando un incremento de gastos, vamos a tener que acudir a deuda. ¿Y por qué vamos a tener que acudir a deuda? Ya es bastante difícil el poder recaudar más impuestos. Nos estamos inventando ya impuestos a la comida chatarra. Mañana no sé si nos vamos a inventar un impuesto a que tomar el sol es dañino porque me puede dar cáncer y por lo tanto tengo que comenzar a pagar ahora lo que me van a curar más tarde. Ese es un poco el razonamiento para el impuesto a la comida chatarra. Los impuestos se hacen cada vez más difíciles recaudar y cada vez es una carga mayor hacia el consumidor. Por lo tanto, lo que nos queda es ajustar el gasto de inversión. ¿Ajustar el gasto de inversión que se traduce en reducir el gasto? Exacto. Lo que hacemos es dejar de hacer carreteras, dejar de hacer nuevas escuelas, nuevos colegios, nuevos hospitales. Es decir, ese gasto es el que se va a disminuir, porque es el gasto más fácil de disminuir. Pero eso implica dejar de cubrir necesidades que tiene el país. Implica 2 cosas. La una es dejar de cubrir estas necesidades. La producción sigue teniendo necesidad de mayores facilidades, por un lado. Y por otro lado, el gobierno ha apuntado solamente al gasto público como motor de crecimiento de la economía. Entonces también tendríamos una segunda consecuencia,
que es una falta de generación de empleo, porque el Estado ha sido quien ha mantenido la generación de empleo. Por lo tanto, una falta de generación de empleo y una desaceleración de la economía. Vamos a crecer menos que lo que podríamos haber crecido con todo este gasto. Por eso es que se viene diciendo desde hace algún rato ya que el mayor riesgo de Ecuador es que tiene un alto porcentaje de relación entre el gasto público y el Producto Interno Bruto, alrededor del 11%. Entonces, cuando Perú tiene alrededor del 5% y Chile tiene alrededor del 4, 3,5%, no quiere decir que ellos hagan mal las cosas. Lo que pasa es que ellos tienen muchas cosas en manos privadas. El gas está en manos privadas, la electricidad está en manos privadas, el agua está en manos privadas. Acá debería replicarse eso. Evidentemente lo que tenemos que hacer, aunque al gobierno no le gustan ciertos sectores estratégicos, pero lo que sí deberíamos hacer es una mayor cantidad de inversión extranjera que pueda suplir a este endeudamiento muy vertiginoso en el cual estamos entrando. La inversión extranjera, en el caso de Perú, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, es muchísimo más alta que la que tiene el Ecuador. En el caso de Chile es alrededor de $6.000 millones, de $6.000, perdón, por cada chileno. En el caso nuestro no pasamos de los $350 por ecuatoriano en inversión extranjera. Entonces, allí hay una gran diferencia. Si hubiera más inversión extranjera, si tuviéramos un mejor clima para que esa inversión extranjera venga, entonces podríamos tener un menor endeudamiento. Pero usted ha dicho endeudamiento vertiginoso y legalmente hay un tope para ese endeudamiento que habla de un 40%. Ayer conversábamos con un catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa, y él nos decía que él cree que, si bien es cierto, ahora estamos ya bordeando el 27% de ese tope, él cree que para el 2017 posiblemente ya habremos llegado a ese 40%. ¿Usted cree que sea así de rápido? Bueno, si vamos a la velocidad que tenemos, que de 5.000 millones pasamos a 9.000 millones, estamos hablando de un aumento de 4% de la deuda. Si el Producto Interno Bruto más o menos está por los 100.000 millones de dólares y permanece por allí, porque como es un Producto Interno Bruto a precios corrientes, no se ve que el precio del petróleo aumente, más bien está bastante estancado desde hace algún rato, por lo tanto no hay una razón para que el Producto Interno Bruto crezca. Por lo tanto, si el Producto Interno Bruto no crece y la deuda sí crece, la relación va a ir creciendo. Entonces el próximo año crecería más o menos un 4%. Entonces pasaríamos del 27 al 31. A ese ritmo de 4% anual, efectivamente en el 2017 estaríamos ya bordeando el 40%. Pero aquí hay una cosa adicional. Sería interesante que el Ministerio sincere un poco más las cifras. ¿Y en qué sentido sincerar más las cifras? En el sentido de decir cuánto estoy obligado como país a cumplir, independientemente de lo que se diga y de lo que se califique como deuda. Por ejemplo, los acuerdos petroleros con China, que son una obligación, no están registrados como deuda. Entonces hay que decir, mire, si bien es cierto, el Código Monetario establece que esto es deuda externa, pero yo tengo otras obligaciones que, aunque no estén calificadas como deuda, son obligaciones estatales. Y lo sano sería que la suma de todas las obligaciones del Ecuador no sobrepase el 40% del Producto Interno Bruto. Si hacemos esas cuentas, yo creo que mucho antes del 2017 estaríamos bordeando ya ese 40%. Ese 40%. Y ahora que ha mencionado los acuerdos con China, estos acuerdos petroleros con China, precisamente ahí surge otra preocupación. Y es este endeudamiento concentrado en un solo país. Otros analistas han dicho, por ejemplo, que también como medida se debería diversificar esa deuda, no solamente concentrarlo con un solo país por un lado, y por otro lado también manejar los plazos. Nuestra deuda es a corto plazo, debería tratar de renegociarse y ser ampliados dichos plazos también. Efectivamente, cuando uno depende de un solo acreedor es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque por dos razones. Uno, está uno dependiendo como país del nivel de liquidez que ese acreedor pueda tener. Eso evidentemente no se lo puede negar. Y dos, ese país también tiene un límite en el que está dispuesto a darle dinero a otro país.
Por lo tanto, podemos agotar rápidamente ese límite si nos seguimos endeudando con un solo país, como es el caso de China. Yo creo que fue un buen paso el poder salir con $2.000 millones a los mercados internacionales, y podría intentarse seguir saliendo con más colocaciones en el exterior, que eso nos permitiría de alguna manera reordenar los plazos, siempre y cuando el mercado internacional obviamente esté dispuesto a comprar esos papeles en los plazos que nosotros pensamos. Bueno, de hecho el ministro de Finanzas en algún momento en declaraciones él mencionaba, tenemos abiertos otros mercados como el ruso, como el mercado indio, no solamente está el mercado chino para poder obtener créditos. Sí, efectivamente podrían estar abiertos otros mercados. El tema es que si es que ellos están dispuestos a hacerlo y en qué condiciones están dispuestos a hacerlo. En algún momento se dijo que Venezuela era nuestro gran amigo y nuestro gran aliado y nos podía dar dinero. Cuando se le planteó que dieran un crédito de país a país, dijeron no, nosotros compramos bonos que ustedes los emitan bajo la legislación de Nueva York. Entonces, lo que va a suceder acá es que siempre estos países amigos nos van a prestar dinero, pero a cambio de que le compremos a ellos mismos cualquier cosa que tengamos que hacer en una obra determinada. Muy difícilmente un país le da a uno un crédito de libre disponibilidad total. Y ahora que usted habla de ver si estos mercados estarían interesados, hace pocos días, hace un mes, el Fondo Monetario Internacional presentó un estudio sobre la economía de nuestro país y si bien es cierto elogia la macroeconomía aquí aplicada, habla bien de la estabilidad que ha alcanzado el país, también advierte de un panorama que podría ser peligroso para el Ecuador. Ellos dicen que hay señales de un aumento, evidentemente, del déficit público y un empeoramiento de las condiciones externas para Ecuador. Efectivamente, los 14 millones de ecuatorianos sentimos o percibimos una sensación de bienestar. Evidentemente, cuando un país ha recibido, gracias al precio del petróleo, alrededor de cerca de $200.000 millones ya, y se inunda todo eso, y además de haber recibido toda esa cantidad de ingresos, hemos llegado a una deuda de $26.000 millones más o menos. Es una cantidad impresionante de dinero para el tamaño de la economía que está ingresando al mercado. Pero el gran problema es que nos hemos acostumbrado a vivir a un ritmo de petróleo de $80. A una bonanza petrolera. Nos hemos acostumbrado a vivir en bonanza. Si por alguna razón caemos un poquito más abajo, ya no tenemos recursos para poder sobrevivir allí. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene el Ecuador. Y atado a qué, o demostrado a través de qué, demostrado a través de la falta de liquidez. ¿Y cómo se puede ver que hay falta de liquidez? Que se están inventando estos famosos impuestos, se empeña el oro, como lo dijo el mismo presidente de la República, que había dejado el oro en garantía de un crédito para Goldman Sachs. Entonces son medidas que hablarían de una falta de liquidez, aunque el gobierno ha dicho que no hay tal falta de liquidez y que el presupuesto está cubierto. Exacto. Quería agradecerle su presencia esta mañana al analista económico Marco López por habernos acompañado, conversando este tema tan importante para el país. Vamos a hacer una pausa, pero les adelanto, al regresar hablaremos gobiernos autónomos municipales están a la espera de políticas tarifarias para conocer el alza de los pasajes de la transportación urbana. Con esto volvemos después del corte. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. El gremio de transportistas insiste en aumentar el valor de los pasajes. En el caso del transporte interprovincial, el Ejecutivo analiza el pedido, mientras que los municipios que ya tienen la competencia del tránsito esperan que el gobierno fije las políticas tarifarias para aplicarlas según la ley. Un tema que ha estado en la agenda de los diferentes gobiernos por más de 11 años y que ahora vuelve a la coyuntura. Los diferentes gremios de la transportación piden una revisión a las tarifas de los pasajes. En el caso de la transportación interprovincial e intercantonal, se pide un aumento del 25% al valor actual. Luego de la reunión mantenida el pasado lunes en Carondelet con el presidente Rafael Correa, el gremio acordó presentar un estudio técnico con su propuesta de incremento, mientras que Correa se comprometió a evaluar la situación junto a los ministerios de Transporte
y de Industrias. Al pedido de aumento se unió la transportación pública, pero ahora la fijación de la tarifa de transporte es potestad de los municipios que asumieron ya la competencia del tránsito. En este grupo está Quito, Guayaquil, Manta, Ambato, Cuenca y otras 20 ciudades. Aquí el tema se complica, ya que al pasar la responsabilidad a los municipios, el subsidio que actualmente el gobierno da al pasaje se perdería, aunque el gremio denuncia que esta compensación no les ha llegado hace 9 meses. En el 2011 fue el único acuerdo que se entró con el gobierno central, en la cual se pudo determinar las compensaciones a la media tarifa. El pago solo tenemos hasta el 31 de diciembre del 2013. Estamos hablando aproximadamente unos 7 millones de dólares. Los conductores urbanos de Quito ya hicieron el pedido de aumento a su alcalde Mauricio Rodas. La propuesta es pasar de 25 a 42 centavos para reducir así en algo su afectación económica, aseguran. Hemos presentado ya a la municipalidad los estudios técnicos referentes a la mejora de servicio y a la revisión tarifaria. Las políticas tarifarias que todavía no ha establecido el gobierno. Una vez que se las defina, nosotros podremos saber bajo qué parámetros tomamos decisiones al respecto. En Cuenca y Ambato la solicitud está hecha. Sus alcaldes analizan el pedido. Sea la misma Universidad de Cuenca quien determine el costo del transporte. En función de los estudios de parámetros debidamente técnicos y sociales, lo vamos a revisar, no le tengo ningún temor. En Guayaquil, el gremio está a favor del aumento, aunque no hay un pedido oficial al alcalde. El costo del pasaje a 25 centavos, o sea, no sirve, no nos alcanza para mantener las unidades. Y con las nuevas leyes se está exigiendo que las unidades estén en perfecto estado. Hasta el momento, el municipio de Guayaquil solo ha regulado los costos del pasaje de la Metrovía. Un tema que no solo involucra al gobierno y los transportistas, sino también a los usuarios del servicio. Sacar la cuenta a 42 centavos diarios, a veces uno coge 2 o 3 carros. No alcanzaría. En abril del año 2000 el pasaje urbano pasó de 1.000 a 2.000 sucres. En enero del 2003 pasó de 14 a 18 centavos de dólar en buses populares y 25 centavos para el servicio especial. Desde el 2006 el gremio pide pasar de 25 centavos a 35 centavos el pasaje. El gobierno de Alfredo Palacio entonces negó el pedido. Desde ahí los transportistas insisten con Rafael Correa. Las reuniones para definir si habrá o no alza en las tarifas continuarán. Joana Ramos, 24 horas. Ya nos acompaña José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, a quien le damos la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Buenos días, qué gusto que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias por la invitación, dentro de ello, a la temática del transporte. Como pueden ustedes apreciar, hay responsabilidades centrales y responsabilidades seccionales, y en ello nosotros estamos orientados al cumplimiento de las partes. Pero están también como en un vaivén, me da la impresión, porque por un lado la ministra de Transporte, Paola Carvajal, ha sido enfática en decir que le compete a los municipios que ya asumieron, valga la redundancia, la competencia del tránsito, definir esa alza en el incremento de los pasajes que están solicitando ustedes. Pero por otro lado, hay alcaldes que ya asumieron esta competencia y ellos lo que dicen es que están a la espera de que el gobierno sea el que fije las políticas tarifarias para poder proceder. Mientras tanto, ustedes están todavía prácticamente en la mitad sin ninguna definición. A ver, debemos ser claros de que las competencias atribuyen ya a los gobiernos que tienen su autonomía, los gobiernos municipales y uno de ellos del Distrito Metropolitano de Quito. Mediante la ley mismo contempla en las responsabilidades de los gobiernos autónomos, en el artículo 30.5, literal H, contempla y determina la fijación de tarifas a través de los gobiernos municipales, pero previo a una política, a una normativa nacional, es decir, a una política nacional de fijación de tarifas. Y eso es lo que está solicitando las municipalidades. Cabe decir, en reuniones mantenidas con el señor alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, abre mucha perspectiva y se encuentra totalmente dispuesto a analizarlo técnicamente, la revisión tarifaria, los niveles de servicio, pero sin embargo necesitamos este instrumento que debe otorgar la cartera de Estado correspondiente, en este caso el Ministerio de Transporte, que es la normativa. Eso sí solicitamos al gobierno central el documento para que ya actúen los municipios bajo el petitorio del sector. ¿Y qué respuesta han recibido de parte del gobierno central? Se reunieron en Carondelet con el presidente Rafael Correa, se les dio una esperanza de precisamente revisar estos estudios, dar paso a los mismos para poder
ver cuánto podría ser ese incremento, porque ustedes estaban pidiendo 25% del valor actual, lo que equivaldría de 0,25 centavos a 42 centavos de dólar. ¿En qué quedaron? Bueno, yo debo ser muy claro, a los que representamos el transporte del Distrito Metropolitano de Quito, no fuimos invitados por el señor Presidente de la República. Más bien, para mi parecer, estuvieron señores representantes de los sindicatos de choferes, en la cual saludo también. Pero sin embargo, quienes estamos a la responsabilidad del transporte masivo de pasajeros dentro del cantón, acudimos directamente a la municipalidad y presentar los estudios técnicos para ser analizado. Entonces, bajo ese camino estamos nosotros a socializar y demostrar los estudios para que tengamos un resultado equilibrado, tanto en la mejora del servicio cuanto en el valor económico que esto representa. Entonces, así es lo que está al momento desarrollándose este petitorio de las tarifas. Y ahora que usted ha mencionado la mejora del servicio, precisamente eso es lo que cuestiona la ciudadanía a propósito de que está en el tapete de discusión pública este tema de un incremento en la tasa del pasaje. Ellos dicen que ustedes deberían mejorar también esa condición del servicio que les prestan. A ver, yo quiero ser muy claro y enfático de eso. El servicio la regula y la dispone la autoridad. El trazado de rutas la dispone la autoridad. El modelo de gestión la dispone la autoridad. ¿Y quién está en la actividad? En ese caso, el transportista cumple la disposición establecida, sea a través de los permisos o de los contratos que se vayan a determinar. Entonces, hay una responsabilidad también de la autoridad. Y obvio que los niveles de servicio se da también a través de esta estructura y de esta planificación. Sin embargo, existe de parte de la sociedad civil solicitando mejoras de servicio, pero permítanme decirlo que todo esto está de la mano a través de una revisión tarifaria, a través de un aspecto económico. Todos los niveles de servicio podemos dar, pero ¿a qué costo se va a representar cada uno? Dispuestos a analizarlo, armar las mesas temáticas de lo que corresponda para ir desarrollándose y entrar en el punto de equilibrio donde tengamos la mejor calidad de servicio, donde tengamos la tarifa equilibrada, y a ello lo que estamos apuntando a través de estos nuevos modelos o de la metodología que vamos a emprender con la municipalidad del Distrito Metropolitano. Ahora, hay mejoras que se esperan y que sí estarían dentro de la competencia de ustedes, mejorar el tipo de unidades, cambiar algunas que ya están quizás con bastantes años de uso y que deberían ser reemplazadas. Hay algunas, veíamos un reportaje durante esta semana, que ni siquiera muestran un vehículo limpio, que no guardan ese estado en el que uno debe utilizar el transporte. Cuando uno acude a este medio de transporte, sea un bus, sea un taxi, uno espera estar en una unidad cómoda, limpia también. Y eso es lo que la ciudadanía también reclama. No, a ver, dentro de ello podemos visualizar que la minoría posiblemente se encuentra dentro de esa observación o dentro de esa percepción. Pero sin embargo, respetando las demás ciudades del país, Quito tiene un modelo de transporte que lo siguen las otras ciudades. Quito ha invertido grandes cantidades en mejora del parque automotor y se visualiza que estamos dentro del cuarto o el quinto lugar a nivel de Latinoamérica con nuestra presentación de unidades a un sacrificio personalizado. Y ello demuestra el cambio que ha habido paulatinamente, y para ello queremos tener un justo equilibrio económico. Sí comprometemos también esta observación de las mejoras de servicio, pero a ello también hay que involucrar a la sociedad, porque este es un trabajo social, es un trabajo de todos para cambiar la actitud. Yo veo que la actuación siempre la pone en el objeto dentro del prestador de servicio, pero también nos olvidamos del comportamiento del usuario, y ello tenemos que también equilibrar y ver el problema donde está. Sin embargo, permítame atribuir dentro de ello, nosotros constantemente nos preparamos y nos capacitamos y damos capacitación a nuestros trabajadores, a nuestros conductores. Hoy mismo, permítame dentro de ello manifestar, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Cámara de Transporte, organizamos talleres de sensibilización a fin de incentivar los nuevos comportamientos del usuario. Y ello es importante, rescatar todo lo que, problemas que existen, vemos y apuntamos y tratamos prácticamente de corregir. Entonces, a través de ello nos seguimos enrumbando y desarrollando. Por decirles uno de los ejemplos que me permita atribuir de eso. Y de ahí de los otros, permanentemente nosotros seguimos capacitando a nuestros
conductores, a nuestros ayudantes, a fin de buscar una nueva imagen, a fin de dar una mejora de servicio. Y eso invito para hacerlo en todos los aspectos, lo bueno y lo malo, y sacar el equilibrio donde apunta más esta balanza. Definitivamente así tiene que ser. Señor Santamaría, ¿y hasta qué punto están ustedes dispuestos a ceder, a ser flexibles en cuanto a la negociación del incremento de esta alza de las tarifas en el pasaje que ustedes están solicitando, considerando que este valor que ustedes cobran actualmente ha quedado congelado por algunos años? Mire, dentro de ello no me puedo tomar ahorita una temática hasta qué punto. El resultado que dé a través del estudio técnico sugiere la misma ley que debe darse un estudio técnico de los costos de operación, y en ello nosotros nos hemos respaldado y hemos presentado, argumentado y sostenido todo este proceso de presentación. Bien es cierto, 11 años, desde el 2003, no ha habido esta revisión técnica al gobierno que le corresponda hasta la actualidad, y eso ha dejado una brecha grande donde sí, en verdad, a la ciudadanía le causa una preocupación, pero nosotros somos el resultado de las políticas que han emitido los gobiernos de turno, y aún más que la economía es dinámica, el transporte no se queda atrás. Permítame incluso poner ejemplos. Los insumos que es para movilizar un bus, la canasta automotriz, desde el 2003 hasta la actualidad, supera el incremento del 100%. La misma unidad de prestación de servicio en el año 2003 tenía un costo de $63,000 a $65,000. En la actualidad, la unidad de las mismas características está bordeando los $130,000. Todo ello también obedece a los cambios de precios, obedece al movimiento de la economía que se ha dado para también nosotros tener este justo petitorio, que si bien es cierto, a nadie de la sociedad nos gusta que nos suba un centavo en ningún bien y servicio, pero el dinamismo de la economía toca ajustar en el pasar del tiempo. ¿Y por qué en 11 años no han logrado llegar a esa revisión? ¿No han logrado que traspase ese pedido que ustedes tienen, que se realice el estudio, que se pueda dar paso ya a un incremento? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Debemos preguntar a la autoridad, ¿por qué no se lo dio? Debe decir ahora, ojalá se la rescate, porque lo político hoy se está superponiendo a lo técnico. Debería ser que lo técnico es el ente que regula cualquier actividad productiva, cualquier actividad de servicios, y a ello es lo que estamos apuntando, el respeto a la parte técnica. Qué importante que la ley ya contempla de que se dé una mejora de servicio, que se dé un servicio seguro y a través de ello con tarifas socialmente justas. Allá apuntamos, el respeto de la ley de las partes, y basado en ese principio estamos nosotros solicitando a la autoridad el cumplimiento de la misma. Pues bueno, estaremos pendientes para ver cómo termina este tema, qué sucede después de que ustedes ya presentaron su estudio. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, seguramente le está esperando, como ya lo ha mencionado, que el gobierno fije las políticas tarifarias para poder darles una respuesta a ustedes. Ya tengo que despedir este segmento. ¿Van ustedes a establecer un plazo de espera para recibir esa respuesta? Bueno, la actitud del señor alcalde ha sido muy importante y saludo, en la cual escuchó todos los planteamientos y se comprometió a armar las mesas temáticas para desarrollarle este modelo que queremos en Quito iniciarlo. Y dentro de ello hay la predisposición muy importante de la autoridad municipal, y también esperamos este instrumento nacional para el cumplimiento y el desarrollo del petitorio que hemos dado. Muchísimas gracias, señor José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero enseguida regresamos con más. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. El precio del crudo ecuatoriano parecería estar estable, estancado, aunque últimamente incluso está mostrando una leve tendencia a la baja. Aquí vemos el comportamiento del precio del crudo Oriente, el tipo de crudo más importante para el Ecuador, desde el año 2000, cuando estaba en $28, luego cayó a $12 en el año 2002, para recuperarse hasta el 2008 y superar los $130 por barril. Desde el año 2011, el precio del barril ecuatoriano se ha estabilizado entre los $90 y los $110. El mes de agosto se cerró con $88, pero en los últimos meses, si uno ve, parecería que hay una cierta tendencia a la baja. Aquí vamos a ver el detalle del precio del crudo desde enero 2011
hasta el último mes disponible, donde pocas veces ha superado los $110 y también rara vez ha caído por debajo de los $90. Como se puede ver, parecería que hacia el final, desde finales del 2013, se está estabilizando a la parte baja de este rango. Incluso en la última semana de agosto llegó a venderse en $87 por barril, por debajo del rango entre 110 y 90. Muchas gracias.